nunca pensé que extrañaría tanto una voz. La voz de mi madre. La misma que tantas veces ignoré, que tantas veces me fastidió con sus advertencias, con sus reglas, con su obsesión por controlarlo todo. Crecí con la idea de que mi madre era simplemente estricta, exagerada. Que lo hacía por costumbre, porque era de las de antes. Pero cuando cumplí 18, ya no aguantaba más. Empecé a mentirle constantemente. Le decía que iba a casa de un amigo y me escapaba a fiestas. Fingía tener buenas notas cuando en realidad estaba repitiendo materias. Oculté novias, trabajos, decisiones. Todo. Me sentía ahogado. Y ella parecía sospecharlo todo, pero nunca me reclamaba directamente. Solo me miraba, como si supiera más de lo que decía. Una semana antes de que muriera, me llamó a su cuarto. Su voz ya era débil. Tenía cáncer, y el tratamiento no funcionó. Me pidió que me sentara a su lado. Me acarició la mano y dijo: Hijo, ¿hay algo que quieras contarme? Yo, con el corazón apretado, negué con la cabeza. Le mentí otra vez. Y ella, con una sonrisa apenas visible, susurró: Está bien, algún día lo entenderás. Esa fue la última conversación que tuve con ella. El día que la enterramos, volví a casa solo. Mi hermano estaba fuera del país. La casa estaba en silencio. Fui a su cuarto. Todo seguía igual. Me senté en su cama, abrí su mesita de noche, y encontré una carta con mi nombre. Escrita a mano. Sellada. No la abrí de inmediato. No pude. La dejé en mi bolsillo y bajé al sótano. Necesitaba tomar aire. Fue ahí, entre cajas viejas, que encontré algo más. Una caja con fotografías, documentos, y un sobre con una nota que decía: Si mi hijo alguna vez encuentra esto, es porque está listo para saber la verdad. Y ahí empezó todo. Lo que creía que era mi historia, estaba a punto de cambiar para siempre. Esa noche, no dormí. Abrí la carta de mi madre primero. Su letra temblorosa recorría la hoja como si cada palabra hubiera dolido. Comenzaba así: Hijo, no te culpo por tus mentiras. Yo también te mentí durante años. Pero si estás leyendo esto, es porque el tiempo te alcanzó. Y mereces la verdad, aunque duela. Mi estómago se apretó. ¿Qué podía haberme ocultado ella, si yo era el que se había encargado de guardar secretos? Seguí leyendo. Nunca fui tu madre biológica. Te adopté cuando tenías 3 días de nacido. Tu madre verdadera era muy joven, demasiado joven, y quiso darte una vida mejor. Me suplicó que nunca te contara nada. Y yo lo prometí. Pero ahora, con la muerte tan cerca, no puedo irme con ese peso. En esa caja en el sótano, encontrarás más respuestas. Perdóname. Me quedé inmóvil. Sentí que el aire se volvía más denso. Todo mi pasado, todo lo que creía conocer, se desmoronaba en una hoja de papel arrugada por los años. Con las manos temblando, abrí la caja del sótano. Dentro había fotos antiguas de una mujer joven que no reconocí, cartas firmadas con el nombre, Laura, certificados médicos, un acta de nacimiento, y una foto mía, recién nacido, en brazos de alguien más. Empecé a leer una carta escrita por esa mujer. Era mi madre biológica. En ella me hablaba de su dolor, de cómo lloró al dejarme, de cómo rogó que creciera en una casa llena de amor. Y como cada cumpleaños me escribía sin saber si esas palabras alguna vez llegarían a mí. Lloré. Lloré como no lo hacía desde niño. No por la mentira, sino por la soledad que no supe que existía hasta entonces. Y fue ahí, en ese sótano frío, donde entendí que todo en mi vida era una mentira compartida, una cadena de silencios que nadie quiso romper. Y ahora, yo era el último eslabón. Los días siguientes fueron una mezcla de rabia, tristeza y culpa. Miraba las fotos de esa mujer, mi madre biológica, una y otra vez. Porque nunca vino a buscarme. Porque me dejó. Porque mi madre adoptiva me lo ocultó hasta el final. Pero en el fondo, también entendía. A veces el amor no tiene forma de quedarse, y se convierte en sacrificio. Quería respuestas. Busqué el nombre completo de Laura, el que estaba en los documentos. Internet me llevó a una dirección en otra ciudad. Después de dudarlo por horas, tomé el primer bus. Llegué a un barrio humilde. Toqué la puerta con el corazón en la garganta. Me abrió una mujer de unos 50 años, mirada cansada, cabello con canas desordenadas, y apenas me vio, palideció. ¿Eres tú,
Preguntó, con la voz quebrada. Asentí. No hizo falta decir nada más. Nos abrazamos como si el tiempo pudiera revertirse en un solo gesto. Lloramos. Ella no paraba de repetir, perdón. Yo no sabía si debía perdonarla, pero necesitaba escuchar todo. Nos sentamos en su sala. Me contó cómo, a los 16 años, quedó embarazada producto de una relación con un hombre mayor que desapareció. Su familia la obligó a darme en adopción. A mi madre adoptiva la conoció por una enfermera que le prometió que yo estaría bien. Nunca hubo un día que no pensara en ti, me dijo, mientras acariciaba mi mejilla como si todavía fuera aquel bebé que tuvo que soltar. Le conté de mi vida, de cómo crecí, de mis errores, de mis mentiras, y del vacío que, sin saberlo, había sentido desde siempre. Un vacío que ahora tenía nombre. No fue un reencuentro feliz. Fue un reencuentro necesario. Porque las heridas no se curan ocultándolas. Se curan enfrentándolas. Y justo cuando me despedía, ella me dijo algo que me partió en dos. Tu madre, la que te crió, fue más valiente de lo que imaginas. Porque criar un hijo que no parió, también es una forma de amar profundamente. Me fui con los ojos llenos de lágrimas, pero con el alma un poco más liviana. Porque por fin, entendía. Volver a casa después de conocer a Laura fue como ver mi vida con otros ojos. Cada rincón, cada fotografía, cada conversación pasada con mi madre ahora tenía un significado diferente. Había gestos que antes pasaban desapercibidos y que ahora gritaban verdad. Como aquella vez que me miró llorando y me dijo, no importa de dónde vengas, tú eres mi hijo. Durante días estuve en silencio. No tenía ganas de hablar con nadie, ni siquiera con mis amigos. Me encerré en la habitación, releí la carta una y otra vez, y comencé a escribir todo lo que sentía. Necesitaba vaciar mi alma antes de que me consumiera. Un sábado por la mañana, mientras limpiaba la biblioteca de mi madre, encontré una caja de madera con una nota pegada. Para cuando estés listo. Temblando, la abrí. Dentro había fotografías mías de niño, recortes de mis logros, dibujos que había hecho en el colegio, cartas sin enviar, y un cuaderno. Era su diario. Leí página tras página y me encontré con los miedos, las dudas, pero también con un amor que superaba todo. Escribía sobre cómo cada día temía que yo descubriera la verdad y la odiara. Sobre cómo soñaba con que yo la llamara, mamá, con amor sincero. Sobre su orgullo al verme crecer, a pesar de mis errores. Había también una carta sin fecha, sin firma, solo decía. Si algún día decides buscarla, hazlo sin odio. Porque ella también te amó, aunque desde lejos. Y entendí. Mi madre no me había mentido por cobardía. Me había protegido. Me había amado tanto, que prefirió ser mi única verdad para evitarme un dolor mayor. No fue perfecto. Pero fue amor real. Ese día decidí cambiar. Por mí. Por ella. Por todo lo que me dio sin pedir nada a cambio. Llamé a Laura. Le dije que quería que conociéramos poco a poco. No quería una madre nueva. Ya había tenido una, pero sí quería sanar. Y entonces escribí una carta. No para enviar. Solo para leerla en voz alta, de vez en cuando. Gracias, mamá. Por todo lo que hiciste, por lo que diste, por lo que callaste. No te mentí por maldad. Solo tenía miedo. Pero hoy te digo la verdad, te amo, te extraño, y daría todo por abrazarte una vez más. Cerré la carta. La guardé en su caja. Y salí a vivir. Porque ella me crió para eso, para seguir, incluso sin ella. Después de semanas de introspección, decidí regresar a la casa de Laura, no como un extraño lleno de preguntas, sino como un hijo dispuesto a entender. Ella me recibió con una mezcla de culpa y esperanza. Nos sentamos en la cocina, con 2 tazas de café entre las manos, y empezamos a hablar. No como madre e hijo, sino como dos personas heridas por la vida, tratando de armar un rompecabezas que lleva más de 20 años incompleto. Me contó cómo fue obligada a darme en adopción. Cómo su familia le dijo que, si no lo hacía, le quitarían todo. Tenía 17 años. Estaba sola. Y el mundo le dijo que yo era un error. Pero nunca me olvidó. Cada año en tu cumpleaños te escribía una carta. Tengo una caja llena de ellas. Nunca las envié. Pero, son tuyas. Volver a casa después de conocer a Laura fue como ver mi vida con otros ojos. Cada rincón, cada fotografía, cada conversación pasada con mi madre ahora tenía un significado diferente.
Había gestos que antes pasaban desapercibidos y que ahora gritaban verdad. Como aquella vez que me miró llorando y me dijo, no importa de dónde vengas, tú eres mi hijo. Durante días estuve en silencio. No tenía ganas de hablar con nadie, ni siquiera con mis amigos. Me encerré en la habitación, releí la carta una y otra vez, y comencé a escribir todo lo que sentía. Necesitaba vaciar mi alma antes de que me consumiera. Un sábado por la mañana, mientras limpiaba la biblioteca de mi madre, encontré una caja de madera con una nota pegada. Para cuando estés listo. Temblando, la abrí. Dentro había fotografías mías de niño, recortes de mis logros, dibujos que había hecho en el colegio, cartas sin enviar, y un cuaderno. Era su diario. Leí página tras página y me encontré con los miedos, las dudas, pero también con un amor que superaba todo. Escribía sobre cómo cada día temía que yo descubriera la verdad y la odiara. Sobre cómo soñaba con que yo la llamara, mamá, con amor sincero. Sobre su orgullo al verme crecer, a pesar de mis errores. Había también una carta sin fecha, sin firma, solo decía. Si algún día decides buscarla, hazlo sin odio. Porque ella también te amó, aunque desde lejos. Y entendí. Mi madre no me había mentido por cobardía. Me había protegido. Me había amado tanto, que prefirió ser mi única verdad para evitarme un dolor mayor. No fue perfecto. Pero fue amor real. Ese día decidí cambiar. Por mí. Por ella. Por todo lo que me dio sin pedir nada a cambio. Llamé a Laura. Le dije que quería que conociéramos poco a poco. No quería una madre nueva. Ya había tenido una, pero sí quería sanar. Y entonces escribí una carta. No para enviar. Solo para leerla en voz alta, de vez en cuando. Gracias, mamá. Por todo lo que hiciste, por lo que diste, por lo que callaste. No te mentí por maldad. Solo tenía miedo. Pero hoy te digo la verdad, te amo, te extraño, y daría todo por abrazarte una vez más. Cerré la carta. La guardé en su caja. Y salí a vivir. Porque ella me crió para eso, para seguir, incluso sin ella. Después de semanas de introspección, decidí regresar a la casa de Laura, no como un extraño lleno de preguntas, sino como un hijo dispuesto a entender. Ella me recibió con una mezcla de culpa y esperanza. Nos sentamos en la cocina, con 2 tazas de café entre las manos, y empezamos a hablar. No como madre e hijo, sino como dos personas heridas por la vida, tratando de armar un rompecabezas que lleva más de 20 años incompleto. Me contó cómo fue obligada a darme en adopción. Cómo su familia le dijo que, si no lo hacía, le quitarían todo. Tenía 17 años. Estaba sola. Y el mundo le dijo que yo era un error. Pero nunca me olvidó. Cada año en tu cumpleaños te escribía una carta. Tengo una caja llena de ellas. Nunca las envié. Pero, son tuyas. Me las entregó. 40 cartas. Una por cada cumpleaños, más otra sin fecha. Las leí una a una, y sentí que algo se reparaba dentro de mí. No estaba solo. Nunca lo estuve. Le hablé de mamá, mi verdadera madre, y de todo lo que ella había hecho por mí. Cómo me defendió, me abrazó en mis peores momentos, cómo me enseñó a no odiar. Y cómo aún me dolía haberle ocultado tantas cosas. Laura lloró al escuchar su nombre. Me dijo que no esperaba que yo la llamara mamá. Solo quería saber que estaba bien. Que no fui criado con rencor. Y eso la aliviaba. Antes de irme, me abrazó por primera vez. No fue un abrazo como los de mamá. Fue distinto. Pero necesario. Y entendí algo clave, el amor no compite. Solo crece. Volví a casa. Saqué la caja que mi madre me dejó. Toqué su diario como quien acaricia la memoria. Y entonces decidí que no cargaría con culpa, sino con gratitud. Fui al cementerio. Me senté frente a su tumba y le hablé. No con lágrimas. Con calma. Mamá, me mentiste, sí. Pero también me salvaste. Te mentí, sí. Pero también te amé. Gracias por ser mi verdad, incluso cuando estaba rodeada de secretos. Y allí, en medio del silencio, sentí su presencia como nunca. No en una voz, ni en una señal. Solo en paz. Y por primera vez desde que se fue, sonreí. Una semana después de aquel momento frente a su tumba, decidí hacer algo que había evitado toda mi vida, compartir la verdad con los demás. Con mi tía, mis primos,
mis amigos cercanos. Nadie lo sabía. Todos creían que mamá había sido mi madre biológica. Y sí, lo fue. Más que cualquier otra. Invité a todos a casa. Preparé té, saqué algunas fotos antiguas, y puse las cartas sobre la mesa, literalmente. No como prueba de algo, sino como memoria viva. Les conté todo desde el inicio, sin adornos. Cómo había encontrado la carta, cómo descubrí a Laura, cómo me dolió la verdad, y cómo terminé encontrando luz en medio del caos. El silencio que se generó fue denso. Nadie sabía qué decir. Pero entonces, mi tía, hermana de mamá, se levantó y me abrazó. Me dijo: tu madre te protegió con todo. Incluso mintiendo. Lo que hizo, lo hizo por amor. Pero me alegra que ahora también sepas de dónde vienes. Me sorprendió. Pensé que me juzgarían, que me dirían que estaba deshonrando su memoria. Pero no fue así. Fue lo contrario. Me ayudaron a reconstruir partes del pasado que yo no conocía. Me contaron anécdotas de cuando era pequeño, cosas que ni mamá me había contado. Era como armar una historia entre todos. Una historia que ya no dolía. Una historia que me completaba. Empecé a escribir. No con el fin de publicar, sino para sanar. Cada noche, retomaba los escritos de mi madre, los leía, los subrayaba, y luego escribía mi propia versión. Era como un diálogo entre el pasado y el presente. Entre ella y yo. Entre lo que fue y lo que ahora entiendo. Un día, mientras caminaba por el parque, me crucé con una mujer y su hija. La niña tropezó y cayó. La madre corrió, la levantó, le limpió las lágrimas, y le dijo: no importa si caes, importa que siempre puedas volver a levantarte. Me detuve. Respiré profundo. Esa frase me estremeció. Pensé en mamá. En cómo me levantó cada vez que me caí, incluso sin saber la mitad de lo que cargaba dentro. Pensé en Laura. En cómo me dio la vida, y luego tuvo que seguir sin mí. Pensé en mí. En cómo había sobrevivido a dos verdades, a dos realidades, y a un amor que, aunque oculto, siempre estuvo ahí. Y entonces tomé una decisión. Iba a visitar a Laura una última vez, pero esta vez con una respuesta clara. Una decisión que definiría lo que haría con todo esto, con la verdad, con el dolor, con el legado. Y sí, con mi futuro. Toqué la puerta de Laura con menos miedo que la primera vez, pero con mucho más peso. Sabía que no iba por respuestas, sino por cierre. O tal vez por un nuevo comienzo. Ella abrió con una sonrisa tenue, como si esperara esa visita desde hacía tiempo. Sabía que volverías, me dijo, sin rastro de rencor. Pasamos a la sala. Esta vez, no hubo lágrimas inmediatas. Solo una conversación entre dos personas que compartían un lazo invisible pero irrompible. Me mostró más fotos. Me contó cosas de mi infancia, cosas que ya solo sabía por las cartas que mamá le escribía en secreto. Ella te amaba como yo te amaba. Dijo Laura, pero tuvo el valor que yo no tuve. Por eso, no la juzgo. Hablamos durante horas. Riendo, llorando, reconstruyendo los vacíos de una vida fragmentada. Pero llegó un momento en que tuve que decir lo más difícil. No quiero que esto nos defina, Laura. Te agradezco por darme la vida, pero no puedo simplemente insertarte en ella como si nada hubiese pasado. Ella sintió. Con dolor, pero también con comprensión. Lo sé. Solo quiero que sepas que, desde lejos, siempre te quise bien. Antes de irme, me entregó una caja. Dentro, había más cartas, fotos que nunca había visto, incluso un pequeño peluche que me había comprado antes de darme en adopción. Lo abracé como si tuviera 5 años otra vez. No sabía si llorar o agradecer. Hice ambas cosas. Y cuando nos despedimos, no fue con promesas vacías. Fue con una verdad dicha sin máscaras. Puede que no seamos madre e hijo en el sentido tradicional, le dije, pero sí somos algo. Y eso también tiene valor. Salí de esa casa más liviano. Por primera vez, sentí que el pasado ya no era una carga, sino un mapa. Uno que podía leer sin perderme. Esa noche dormí sin pesadillas. Sin preguntas. Solo con la certeza de que, aunque la verdad doliera, vivir con ella era mucho mejor que seguir mintiéndome. Después de ver a Laura, entendí que aún me quedaba una conversación pendiente, la más difícil de todas. Con el hombre que me crió, que me enseñó a andar en bicicleta, que me curó la fiebre con pañitos de agua y que, ahora lo sabía,
había guardado un secreto igual o más grande que el mío. Llegué a casa con la caja de cartas en las manos. Papá estaba en su sillón, viendo las noticias como cada tarde. Cuando me vio entrar, su mirada cambió. Sabía por mi rostro que ya no había nada que esconder. ¿Fuiste a verla?, me preguntó, sin quitarle el volumen al televisor. Asentí. Puse la caja sobre la mesa. Me contó muchas cosas, pero quiero escuchar las tuyas. Hubo silencio. Largo. Casi incómodo. Hasta que papá apagó el televisor y habló. Cuando tu madre me dijo que no era su hijo biológico, pensé que no podría seguir con ella. Me sentí traicionado, burlado. Pero luego te vi en la cuna. Vi tus ojos. Vi cómo llorabas cuando ella no estaba. Y entendí que no necesitaba más razones. Su voz se quebró, pero no miró hacia otro lado. No te lo dije porque me aterraba que me dejaras de ver como tu padre. Pero ahora entiendo que el silencio también hiere. Y yo te herí. Me senté frente a él. Por primera vez, no como su hijo, sino como un hombre enfrentando a otro hombre. Y lo que sentí no fue rabia, ni decepción. Fue alivio. Porque en su confesión había verdad. Y en esa verdad, dignidad. Nunca dejaste de ser mi papá, le dije. Y si algo me enseñaste, fue a enfrentar la vida de frente. Incluso cuando tiembla. Se le aguaron los ojos. A mí también. Nos abrazamos, como dos adultos que aceptan las grietas, pero deciden seguir siendo familia. Esa noche, volví a leer la carta de mamá. Esta vez sin lágrimas, sin miedo. Solo con gratitud. Porque con su última verdad, ella me dio algo que no supe que necesitaba, libertad. Al día siguiente decidí volver al cementerio. No por nostalgia, sino porque necesitaba cerrar el ciclo en el mismo lugar donde lo había comenzado. Llevé flores frescas, las que a ella le gustaban, margaritas blancas. No dije nada al llegar, solo me senté frente a su tumba con la carta en la mano. No para leerla, sino para dejarla allí. Esto ya no es mío, murmuré. Es tuyo. Es nuestro. Coloqué la carta dentro de una bolsa plástica y la enterré suavemente al lado de la lápida. Un símbolo. Un acto de entrega. Ya no necesitaba cargarla conmigo, porque su peso se había transformado en paz. Esa noche, al llegar a casa, encontré un sobre la mesa. Era del abogado de la familia. El testamento de mi madre ya se había leído, pero quedaba algo pendiente. Una carta más. Escrita con su puño y letra. Abierta solo para mí. Si estás leyendo esto, es porque seguiste buscando. Y porque te atreviste a enfrentar lo que incluso yo no supe manejar del todo. No tengo nada más que darte, hijo, salvo una última confesión. Fuiste, eres y siempre serás lo mejor que me pasó. No por la sangre. No por la verdad. Sino porque me enseñaste lo que era el amor incondicional. No me odies por lo que oculté. Solo prométeme que vas a vivir sin esconderte. Porque la vida es demasiado corta para guardar secretos. No pude evitarlo. Lloré. Lloré como aquel niño que se perdió una tarde en el centro comercial y al ver a su madre, corrió sin mirar atrás. Así me sentí, encontrado otra vez. Y entonces lo entendí. Aquello no era un testamento de bienes. Era un testamento emocional. Uno que no podía heredarse, solo abrazarse. Mi madre me dejó la verdad. Y con ella, la oportunidad de volver a empezar. Pasaron semanas desde aquella última carta. A veces me despertaba creyendo que todo había sido un mal sueño. Que mi madre seguía viva, que la mentira jamás existió, que no había carta, ni tumba, ni secretos. Pero entonces miraba al espejo, y ya no veía al mismo hijo confundido. Veía a alguien distinto. Más liviano. Más real. Comencé a reconstruirme. No desde el dolor, sino desde la aceptación. Volví a estudiar, retomé viejas amistades, hablé con mi padrastro, y por primera vez, le dije que lo quería. Nunca lo había hecho antes. Me costó. Pero fue necesario. Un domingo por la tarde decidí visitar a la mujer que me había dado a luz. La biológica. La encontré en un pueblo pequeño, sencillo, alejado de todo. No fui con reproches ni con exigencias. Solo con una verdad que ya no dolía. Ella me miró, con ojos llenos de miedo y culpa. Pero yo la abracé. Porque entendí que perdonar no es olvidar, es liberarse. Y si algo aprendí en esta historia,
es que la verdad, por más dolorosa que sea, es más ligera que cualquier mentira. Regresé a casa con una paz que nunca había sentido. Y esa noche, mientras ordenaba mis cosas, encontré un pequeño papel entre los libros. Era una nota de mi madre adoptiva, escrita en una esquina. Gracias por ser mi hijo, incluso cuando no sabías cuánto lo eras. Me quebré. Porque entendí que, al final, no importaba cómo llegué a sus brazos, sino que me quedé en ellos hasta el final. A veces creemos que la verdad puede destruirnos, pero lo que realmente nos consume, es el silencio. Si llegaste hasta aquí, gracias. Suscríbete si quieres escuchar más historias como esta. Y recuerda, no tengas miedo de tu verdad, porque solo enfrentándola podrás encontrar quién eres realmente.